Pues dicho lo cual, yo creo que ya podemos empezar a leer los primeros versos del poema. Eh, Primero sueño, que así intituló y compuso la madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora. Piramidal funesta de la tierra, nacida sombra al cielo encaminaba, de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Si bien sus luces bellas, exenta siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra, que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes, que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros era ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba. Pues como ven, el poema tiene su complejidad, pero como yo siempre digo, esta poesía no es exclusiva ni de iniciados, ni de gente iluminada, ni hay que hacer ningún ritual extraño para entenderle. Lo único que necesitamos es encontrar las claves que nos permitan desentrañar sus secretos, sus mecanismos, y a partir de ahí pues ir leyendo el texto. Una vez que tenemos las claves necesarias, las herramientas necesarias, verán que el poema se transparenta maravillosamente. El poema se vuelve completamente comprensible, ¿no? Tan comprensible como cualquier otra cosa, tanto que bueno, se lo llevan a la playa de vacaciones. Lo primero que tenemos que decir es que el poema hace uso de un montón de palabras, ¿no? De léxico al que no estamos acostumbrados, y que por tanto tenemos que buscar el significado de que tenían ciertas palabras en el siglo XVII, o el significado etimológico, digamos, de ciertas palabras. Sor Juana a veces usa palabras en el sentido que tenían en latín, por ejemplo. Bien, en esta primera parte que leímos, quizás es importante mencionar el caso de vanos, que significa sin cuerpo, ¿no? Incorpóreo. Rutilante, que significa brillante. Que otra cosa, atezado, que significa oscuro o negro. Y creo que ya, ¿no? Creo que son las palabras que podrían no estar muy claras. Intimar es declarar la guerra. Y creo que ya es todo lo que necesitamos saber en cuanto al léxico. Esa es la primera dificultad. La segunda de las dificultades del poema es, por supuesto, la sintaxis. Sor Juana, a lo largo de todo el texto, utiliza un recurso que es el recurso, digamos, más evidente de la poesía gongorina, el hiperbatón. El hiperbatón consiste en la alteración de la forma natural de la sintaxis. Es decir, Sor Juana habla la mayoría de las veces como habla Góngora y como hablan todos los poetas de la época, como el maestro Yoda, lo que quiere decir que altera el orden, les digo, natural de sujeto, verbo, predicado, y a veces, bueno, tenemos un sujeto en el verso 1 y su verbo principal está 200 versos después. No exagero, eso va a ocurrir. Entonces, la segunda, digamos, además del léxico, tenemos que poner mucha atención a la sintaxis cuando leemos el poema. El sujeto, el predicado, encontrar el verbo principal, eso es lo que es el hilo de Ariadna que nos va a hacer salir con vida de este laberinto. Hay que tener muy claro de qué está hablando Sor Juana en cada momento y cuál es el verbo principal de cada una de las oraciones. Léxico, sintaxis. Tercera gran dificultad, creo que es la más importante: la cultura, las referencias, los conocimientos de la época de los que Sor Juana hace gala en su poema. Alusiones mitológicas, conocimientos astronómicos,
conocimientos jurídicos, conocimientos literarios, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta al momento de leer. El universo que plasma Sor Juana en el poema es un universo que nosotros ya no habitamos, por decirlo de alguna manera. Esta primera parte, por ejemplo, y ahorita lo vamos a discutir, parte de una concepción del universo completamente distinta a la nuestra. Para empezar, una concepción geocéntrica, en la que la Tierra es el centro, ¿no? Luego veremos que Sor Juana todavía no conoce, bueno, no en su poema no plasma los conocimientos médicos que tienen que ver con la circulación de la sangre, ¿no? O sea, el sueño es un poema que existe en un mundo en el que la Tierra está en el centro del universo y no se conoce la circulación de la sangre, ¿no? Esos dos ejemplos creo que bastan para entender o dimensionar las diferencias conceptuales que tenemos con respecto a la gente de aquel momento. Bueno, les decía, esa es la tercera dificultad, el conocimiento, las alusiones y la cultura de la época que tenemos que sortear junto con la sintaxis y junto con el léxico un poco extraterrestre. Les decía, para entender esos primeros versos, lo importante es tener claro el sistema tolemaico del universo, es decir, un sistema que se parece a una cebolla cuyo corazón, cuyo centro sería la Tierra, y de ahí vamos recubriendo con una serie de esferas concéntricas en la que cada una representaría un orbe o un cielo distinto. Cada uno de esos cielos estará regido por un planeta. Tenemos la luna, tenemos la luna, Mercurio, Venus, en la cuarta estaría el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y después de todas esas esferas, cada una dominada por un planeta distinto, tenemos el firmamento, que es el hogar de las estrellas fijas, que, bueno, como su nombre lo indica, fijas, firmamento, pues permanecían inmóviles, a diferencia de los planetas, incluido el Sol, que sí estaban orbitando. En estos primeros versos, Sor Juana no está sino diciendo, dentro de esta concepción del universo, se está haciendo de noche. Piensen a la Tierra en el centro, piensen en el Sol en la cuarta esfera. Cuando el Sol proyecta su luz hacia la Tierra, esta, ¿no?, tendría que proyectar a su vez una sombra en forma cónica. Esa sombra, la parte de la Tierra que no está siendo iluminada por el Sol, es la parte en la que es de noche. Esa sombra, y hay muchos tratados que hablan al respecto, es, digamos, una sombra que no alcanza a llegar ni siquiera al primero de los orbes del universo, que es el orbe de la luna, que acuérdense que es el primer cielo alrededor de la Tierra. Entonces, claro, o sea, si de verdad llegara, pues tendríamos un eclipse, pero no es el caso. Entonces, cuando el Sol proyecta su luz sobre la Tierra, esta proyecta una sombra en forma de cono o de pirámide. No alcanza a llegar ni siquiera al primer orbe y, por supuesto, no llega al orbe de las estrellas fijas, que es el que está más arriba de todos. Dicho lo cual, fíjense cómo el texto se transparenta. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba, de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Encaminaba su punta de vanos obeliscos y pretendía alcanzar las estrellas. Pero estas estaban tan lejos, ¿no?, tan exentas de todo, siempre rutilantes, siempre brillantes, que pues burlaban, es decir, evadían, y por mucho la guerra
que con negros vapores les intimaba la pavorosa sombra fugitiva, ¿no? Las estrellas decían: ay, por favor, ¿cómo quieres alcanzarnos? Nosotros estamos tan arriba, cuando no llegas tú, triste sombra, con tu atezado ceño, ni siquiera al orbe de la diosa, es decir, al superior convexo, ¿no? El orbe de la diosa, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros se ostenta. Aquí Sor Juana se está refiriendo, por supuesto, a las fases de la luna, la menguante, la nueva y la llena. La luna era conocida en la poesía de la época, en la mitología grecolatina, como la triforme diosa, la que tiene 3 caras, ¿no? En el poema del que ya les hablaba, el de Lámina sirve el cielo al retrato, Sor Juana dice: Hécate, no triforme, mas llena, fúlgida su esplendor desembosa. Bueno, es la luna, no llega ni al orbe de la diosa, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros se ostenta. Entonces, el atezado ceño de la sombra, el rostro oscuro de la sombra, se queda solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba. Es decir, se queda en el orbe de la tierra, en el orbe de lo sublunar, se queda ahí contenido, ¿no? O sea, como claustrofóbicamente encerrado en ese pequeño orbe, y es dueño solamente del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba. Es importante decir que la noche en la época, además de ser un fenómeno lumínico, era también un fenómeno, digamos, con cierta corporeidad, porque en la noche sí se desprendían ciertos vapores, ¿no? Entonces el hecho de decir que la noche era vaporosa, pues tiene, digamos, un sustento científico en el siglo XVII. Hasta ahora no hemos dicho que el poema de Sor Juana es una silva. Eso quiere decir que es una forma métrica, no estrófica, que está compuesta de endecasílabos y heptasílabos, es decir, los 2 versos típicos de la poesía italianizante. Básicamente no hay reglas, o sea, usted puede disponer de todos los versos que quiera, mientras que estos sean o endecasílabos o heptasílabos y rimen entre sí, es decir, no pueden dejarse versos sueltos a lo largo de la silva. Tierra, por ejemplo, rima con guerra. Fugitiva, solo por poner los ejemplos de esta primera parte, rima con altiva. Estrellas, rima con bellas. ¿Qué otro? Rutilantes, rima con distantes. Y ceño rima con dueño, empañaba rima con exhalaba, etc. Entonces usted puede disponer de todos los endecasílabos y heptasílabos que quiera, en el orden que usted guste y mande, mientras que no quede ningún verso suelto, es decir, sin rima. Eso es lo que conocemos como la silva, es el mismo metro en el que están escritas las soledades de Góngora en su mayor parte. Bueno, por esta tremenda libertad en lo que respecta a la silva, es que se le conoce como el verso libre de los siglos de oro. ¡Qué belleza! Los siguientes versos que vamos a leer describen o nos introducen a un trío de aves nocturnas. Es importante decir que la mayor parte del sueño, ojo, esto es simbólico, se los dejo de tarea para que lo piensen, está conformado por una serie de triadas, es decir, por grupos de 3. Sor Juana nos introduce los elementos de su poema en grupos de 3. Ya dijimos, es de noche, en los versos que van del 1 al que leímos al 18 más o menos. En los versos del 1 y 18 Sor Juana nos dijo es de noche. Claro, no lo dijo así como así, ¿no? Ahora ya se dan cuenta por qué un poema que solo se trata de siendo de noche me dormí, ¿no? Se extiende tanto, porque para decir siendo de noche, pues Sor Juana pues escribe esto que acabamos de leer. Lo que sigue es la introducción de las 3 aves nocturnas que dominan o
o pueblan la oscuridad de la noche. Y en la quietud contenta de imperio silencioso, sumisa solo voces consentía de las nocturnas aves, tan obscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Ojo, contenta aquí significa contenida. En la contenida quietud de ese imperio silencioso, la noche, la sombra, solo consentía, solo permitía las voces de las nocturnas aves, pero estas voces eran tan obscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Es decir, es ruido que más que hacer ruido, contribuye al silencio. La primera de estas aves es nada más ni nada menos que la lechuza. La lechuza que se nos presenta con el nombre de Nictimene, una doncella de Lesbos que por haber cometido incesto con su padre fue castigada y transformada en lechuza. Por eso la lechuza se oculta en la noche, porque tiene mucha vergüenza, ¿no?, de su pecado. Con tardo vuelo y canto del oído mal, y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios, o de las claraboyas eminentes los huecos más propicios, que capaz a su intento le abren brecha, y sacrílega llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama, que extingue, sino infama, en licor claro la materia crasa, consumiendo que el árbol de Minerva, de su fruto de prensas agravado, con gojoso sudó y rindió forzado. Aquí Sor Juana mezcla dos cosas. Primero, el mito clásico de Nictimene, la avergonzada Nictimene acecha, y además una creencia popular que tenía que ver con que las lechuzas entraban por la noche a las iglesias para beberse el aceite de las lámparas. Por eso dice que la avergonzada Nictimene acecha los resquicios de las sagradas puertas, es decir, de los templos, o los huecos en las claraboyas, es decir, en estas como ventanitas que están en la parte superior de los templos, y por ahí intenta introducirse y llegar sacrílega a los lucientes faroles sacros de perenne llama, a las lámparas votivas que están siempre encendidas junto al Altísimo. Entonces, junto al Santísimo, perdón. Entonces, llega a estos faroles sacros y los extingue. Es decir, se bebe el aceite de la lámpara y la apaga, y no solo la extingue, además la infama, ¿no? O sea, digamos que profana el carácter sacro del templo y de las lámparas. Que extingue, sino infama. Esto, bueno, me gustaría detenerme mucho más en estos asuntos, pero tenemos poco tiempo. No quiero matarlos de aburrimiento. Pero esto es una fórmula que se conoce, Dámaso Alonso llamó A si no B. Es una fórmula gongorina en la que se nos introducen dos elementos y, por ejemplo, en este caso, ¿no?, extingue, sino infama. Esa construcción tiene varios significados. En este caso concreto, lo que significa es extingue y además infama, profana. Bien, ¿y qué extingue? ¿Qué se bebe? ¿Qué consume la lechuza cuando llega a las lámparas? Pues se toma en licor claro la materia crasa consumiendo. Fíjense, es decir, se bebe aquello que antes fue materia crasa, pero que ahora se ha convertido en licor claro. Y lo que sigue no es sino una descripción muy puntual de cómo se obtiene el aceite de esas lámparas. El aceite viene, pues en principio, de las aceitunas que nacen de la oliva, y esa oliva es un árbol consagrado a Minerva. Lo que ocurre es que mediante unas prensas, esas aceitunas se aplastan, ¿no?, y forman una especie
de pastita grasienta, es decir, una materia crasa. Crasa quiere decir grasoso. Entonces, la materia crasa, esa como pastita oleosa, luego se filtra, perdón, nunca he hecho aceite, pero bueno, se filtra o se destila, no lo sé, pero el caso es que de esa materia crasa se obtiene un licor claro, que es ya propiamente el aceite. Y eso no es otra cosa que lo que está diciendo Sor Juana en este pasaje. La lechuza se toma en licor claro aquella materia crasa que el fruto del árbol de Minerva sudó y rindió, es decir, ofreció a la fuerza, oprimido, agravado por las prensas, ¿no? Por la máquina encargada de hacer el aceite. Y aquellas que su casa campo vieron volver, sus telas hierba, a la deidad de Baco inobedientes, ya no historias contando diferentes, en forma así afrentosa transformadas, segunda forman niebla, ser vistas aun temiendo en la tiniebla, aves sin pluma aladas, aquellas tres oficiosas, digo, atrevidas hermanas, que el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas, alas tan mal dispuestas, que escarnio son aún de las más funestas. Sor Juana, por supuesto, está hablando aquí del segundo animal, de la segunda ave que puebla los cielos de la noche, y esta no es sino el murciélago o los murciélagos. Y para hablar de esta criatura, que ahora con este asunto del coronavirus está tan de moda, Sor Juana utiliza un mito, otro mito de la antigüedad grecolatina, que tiene que ver con las hijas de Minias, que también llamadas las Mineides o Mineidas, ¿no? Estas eran tres hermanas que decidieron no asistir a las fiestas de Baco y en cambio, como nosotros en estas fechas, quedarse en casa tejiendo, hilando y contando diversas historias. A Baco no le gustó que no fueran a su pachanga y como castigo convirtió a su casa en bosque, en monte, a sus telares en hierba y a ellas en murciélagos. Su casa campo vieron volver, a la deidad de Baco inobedientes, ¿no? Esas tres oficiosas hermanas, ¿no? Ya no están contando diferentes historias, sino que ahora están transformadas en una forma afrentosa, es decir, en una forma fea, en una forma que es casi insultante, y forman una segunda niebla y temen ser vistas incluso en la tiniebla, están muy avergonzadas de su fealdad. Son aves sin pluma, tres oficiosas, es decir, laboriosas hermanas, que como castigo recibieron pardas membranas, ¿no? Como alas. Esas alas están tan mal dispuestas, ¿no? Tan mal hechas, que escarnio son aún de las más funestas. Es decir, las alas de los murciélagos son feas entre las feas. O sea, si las aves nocturnas tienen alas funestas, pues las de los murciélagos son las más funestas. Funestas entre las funestas. Escarnio son aún de las más funestas. O sea, las mismas aves de la noche se burlan de los murciélagos y dicen, ¡ah, qué fea es! Tercer ave, el búho. Estas, con el parlero, ministro de Plutón un tiempo ahora, supersticioso indicio al agorero, solos la no canora componían capilla pavorosa, máximas negras longos entonando, y pausas más que voces esperando, a la torpe mensura perezosa, de mayor proporción tal vez, que el viento con flemático echaba movimiento, de tan tardo compás, tan detenido, que en medio se quedó tal vez dormido. Para hablar del búho, Sor Juana introduce un tercer mito, el mito de Ascálafo. La única condición de que Plutón devolviera a Proserpina
a la que había raptado junto a su madre, Ceres, era que la primera, es decir, Proserpina, no hubiera comido nada durante su estancia en el inframundo. Proserpina sí había comido 7 granos de una granada, pero nadie la había visto, nada más la había visto el dichoso Ascálafo. Entonces, pues Ceres pues ya se disponía a llevarse a la hija, pero de pronto este parlero, o lo que quiere decir chismoso, Ascálafo impidió que Ceres se llevara a su hija porque contó que Proserpina efectivamente había roto el ayuno y se había comido durante el infierno, durante su estancia en el infierno. Entonces Ceres, pues enfurecida porque no iba a poder llevarse a su hija, lo transforma en un búho. Y entonces aquel que antes era el ministro de Plutón, el ministro de Hades, pues ahora no es sino supersticioso indicio al agorero, es decir, un animal que se utiliza para ciertos rituales de adivinación entre aquellos que practican la hechicería. Estas aves componen la capilla pavorosa de la noche. Capilla quiere decir el grupo de músicos que canta en la iglesia. Entonces, en este templo de la noche hay una capilla, y esa capilla está compuesta por estos cantores, ¿no? Estos cantores que no son canoros, así que suenan muy mal. La lechuza, el búho y los murciélagos. La no canora componían capilla pavorosa y entonaban una serie de notas musicales de larguísima duración, máximas negras y longos. Y es más que notas, entonaban pausas. Ahora, lo que sigue es importante. ¿Quién es el director de esta orquesta nocturna? Pues no es sin el viento. Fíjense qué maravilla. Estas voces, estas pausas de las aves nocturnas estaban esperando la torpe mensura perezosa, de mayor proporción tal vez que el viento con flemático echaba movimiento. Aquí mensura pues es la dirección, la medida. Tal vez significa alguna vez, y flemático significa lentísimo. Entonces estaban esperando la mensura del viento, pero era tan lenta, alguna vez de mayor proporción, es decir, tan espaciada entre un movimiento y otro, que en medio el viento, que es el mismo director, pues se queda dormido. El viento está dirigiendo una orquesta que está compuesta por las aves de la noche. Esta orquesta está ejecutando una sinfonía tan lenta, tan aburrida, que entre una marca, entre una mensura, entre una medida y otra, se queda dormido. Pues hasta aquí vamos a dejar este primer video. En los siguientes iremos leyendo lo que falta del poema. Espero que les sirva. Si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, pues háganmelo saber y nos vemos pronto.